si permanecemos en Él. Dice, si permanecéis, la versión más antigua, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está la doble condición. Si nosotros permanecemos en Él y le obedecemos, si permanecemos en Él y sus palabras, sus enseñanzas permanecen en nosotros, entonces se nos invita un poco a examinar nuestra dedicación a Cristo. ¿Estamos realmente comprometidos en cultivar esa conexión? ¿Estamos dispuestos a dejar que sus enseñanzas transformen nuestro corazón, nuestras mentes? Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Dice así ahí en el capítulo 15, en el versículo 7 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, uno de los 4 evangelios. Evangelio significa buena noticia. Así que en uno de los libros de la buena noticia, la mejor noticia que vas a tener esta mañana. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Así dice este texto y lo dijo Jesús. Te acabo de leer la Nueva Traducción Viviente, la NTV. La traducción lenguaje actual lo dice de esta manera, el mismo texto. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Me gusta esta versión, ¿eh? Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿Cuándo es que vamos a recibir todo lo que pidamos? Si nos mantenemos unidos a Jesús y, por supuesto, obedeciendo todo lo que Él nos ha enseñado. La versión más antigua, la Reina Valera, la más antigua escrita en el español, la Reina Valera 1960 o las anteriores, esta es la 1960, la revisada ahí en ese año, pero son más viejas. Esta es la primera, que es la Biblia del Oso, así se decía, que fue allá por el año 1550 o 1562 creo, así, para no equivocarme. Si permanecéis en mí, dice este texto, con un lenguaje mucho más antiguo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces creemos que si nosotros pedimos todo lo que nosotros queremos, ya Dios está a nuestros pies, a las órdenes están. Pero hay un secretillo muy chiquitito por acá, ¿eh? Si permanecemos en Jesús y si sus palabras permanecen en nosotros, o sea, si nosotros obedecemos, seguramente vamos a pedir todo lo que querramos, pero siempre que esté de acuerdo a su voluntad, que ese es un gran detalle, ¿no? No es todo lo que nosotros querramos, sino todo lo que nosotros querramos, pero dentro de su voluntad, ¿eh? Así que hoy nos encontramos acá con un lindo texto que vamos a reflexionar sobre por supuesto guiados todos por el Espíritu Santo, porque Él nos guía para entender por ahí su palabra. Y el versículo que tenemos frente a nosotros en esta mañana, que es Juan, en el capítulo 15, el versículo 7, dice así, que si nosotros permanecemos en Él, si sus palabras permanecen en nosotros, eso significa si nosotros obedecemos sus palabras, ¿no? Nosotros podemos pedir todo lo que nosotros queremos y el Señor va a cumplir. Así dice Él, ¿eh? Este pasaje, este texto, este fragmento, no solo nos invita por ahí a considerar la profundidad de nuestra relación con Jesucristo, sino que también nos ofrece una promesa llena de esperanza, una promesa llena de poder también. Qué lindo es saber que si nosotros tenemos la necesidad de algo,
Dios está ahí para darnos, no para complacernos, sino para ayudarnos, para darnos, para hacer que nuestra vida sea más fácil en Él. Cuando pensamos ahí en estas palabras de Jesús, Él mismo lo dijo, tenemos que recordar el contexto también de este versículo. No solamente aferrarnos solamente en este texto, sino ver un poquito qué pasaba en el contexto de este versículo. Él utiliza ahí la metáfora de una parra de uva, de la vid, de los cachos de uvas, de los pámpanos, donde Él es la vid, dice, Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Él es la planta de uva, y nosotros somos los racimos, los gajos. Y al permanecer en Él, nosotros estamos conectados a la fuente de vida, esa fuente que nos nutre, que da frutos en nuestras vidas. Ese es el detalle, ¿no? Esta permanencia implica una relación íntima, una relación continua con Dios, donde su presencia, donde sus enseñanzas se convierten en parte integral de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Ahora, la clave de este texto, de este versículo, radica en la doble condición, ¿no? Si permanecemos en Él, dice, si permanecéis, la versión más antigua, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está la doble condición. Si nosotros permanecemos en Él y le obedecemos, si permanecemos en Él y sus palabras, sus enseñanzas permanecen en nosotros, entonces se nos invita un poco a examinar nuestra dedicación a Cristo. ¿Estamos realmente comprometidos en cultivar esa conexión? ¿Estamos dispuestos a dejar que sus enseñanzas transformen nuestro corazón, nuestras mentes? ¿Estamos dispuestos? Porque al adherirnos a Jesús, al permitir que sus palabras vivan en nosotros, ahí se abre la puerta a una vida diferente, ¿no? Una vida en comunicación con Dios, porque la promesa que sigue después, donde dice, pedid todo lo que queréis y se os será hecho, o sea, pidan todo lo que ustedes quieran y se les va a cumplir, nos hace recordar que nuestras oraciones son respondidas. Cuando nosotros pedimos es porque estamos orando y esas oraciones son respondidas, por supuesto en la medida en que estamos alineados en la voluntad de Dios, a medida en que sus palabras permanecen en nosotros. Esto significa que siempre vamos a obtener lo que deseamos en nosotros de una manera alineada, ¿no? Con lo que Dios quiere también para nosotros. Esta solicitud se transforma para estar en sintonía en lo que es bueno para nosotros, en lo que es perfecto en los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Es fácil? Claro que sí. Así como lo dice. Casi que no hay que ayornar lo que dice acá. Se explica por sí mismo. Tenemos que leer la palabra de Dios, abrir el manual del fabricante todos los días, mirar a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, hacer de la lectura del manual del fabricante un hábito. Es fundamental para que sus palabras permanezcan en nosotros. Tenemos que hablar con Él constantemente. La comunicación con Dios tiene que ser fluida. La oración nos permite expresar nuestros deseos y también nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar unidos en comunidad, compartir con otras personas la fe. Eso nos enriquece, nos anima a permanecer juntos en Cristo. Así que al vivir de esta manera, no solo vamos a fortalecer nuestra fe, sino que también nos vamos a capacitar para enfrentar los desafíos diarios, los desafíos de la vida,
siempre con confianza en aquella promesa divina. Así nuestros pasos van a estar firmes, nuestros deseos se van a empezar a alinear con los planes de Dios. Y por supuesto la respuesta de Dios se va a manifestar en nuestra vida cotidiana, todos los días. ¿Por qué no voy a hablar con Él y decirle a Él, no? Por supuesto, agradecido por esa profunda conexión de poder tener con Él a través de su palabra, ese contacto directo, sin intermediarios. Pedirle que nos ayude a permanecer en Él, que sus palabras permanezcan en nosotros, que nos dé la sabiduría también para pedir conforme a su voluntad, que nos dé la paciencia para esperar también la respuesta que Él tiene para nosotros, que nuestros corazones sean llenos de confianza cada vez que nos acercamos a Él. Es un texto maravilloso, ¿no? Es un texto que nos da crédito ante Él. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, si nosotros pedimos lo que sea, Él nos va a dar. Pero en lo que sea eso, al permanecer en su palabra, vamos a darnos cuenta que no es un pedido egoísta, sino que es un pedido alineado a su voluntad. Uno de los versículos más poderosos e inspiradores de la Biblia es este. En este texto Jesús nos llama a permanecer en Él, a permanecer en sus palabras, en sus enseñanzas, y promete que si lo hacemos, podemos pedir cualquier cosa y Él nos va a conceder. ¡Qué lindo! En este texto se nos ofrece una promesa increíblemente poderosa. Pero también plantea algunas preguntas importantes al leer esto, ¿no? Sobre lo que significa permanecer en Él. ¿Cómo podemos incluir este texto en nuestra vida todos los días para entender realmente lo que significa permanecer en Cristo? Primero, tenemos que comprender lo que significa Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo es en otra palabra, el Salvador. Es el sinónimo que nosotros usamos para Jesús. Ahora, la figura central del cristianismo y la fuente de nuestra salvación es esa figura, es el Cristo, el Salvador. Entonces, permanecer en Cristo significa estar unido a Jesús como nuestro Salvador y vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos dejó, a sus preceptos, por así decirlo. En este capítulo, el capítulo completo, Jesús describe este concepto en términos de una planta de uva, de una vid, de sus racimos, de sus sarmientos. Él dice que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos, los racimos, los gajos, y que si permanecemos en Él, vamos a dar frutos en nuestra vida. Pero si nos separamos de Él, no podemos hacer nada. Permanecer en Cristo significa estar conectados a Él como nuestro sustento, como nuestra fortaleza espiritual, cultivar nuestra relación con Él a través de la oración, de leer ahí el manual del fabricante, buscar qué es lo que Él quiere de nosotros. Ahora que podemos definir esto de permanecer en Cristo, también podemos hurgar un poquito, analizar esta promesa linda que está en el versículo 7. Jesús nos dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir cualquier cosa y se nos va a ser concedida. Y esta promesa también
tenemos que tener en cuenta que se encuentra en el contexto de la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad por ahí egoísta. En otras palabras, no podemos simplemente pedir cualquier cosa y esperar que se nos conceda. Porque a veces confundimos, ¿no?, los tantos. Nuestras oraciones deben estar alineadas a la voluntad de Dios, su plan para nuestras vidas. Tienen que ser perfectos. Ahora, sin embargo, si estamos caminando en una estrecha comunión con Dios, obedeciendo sus palabras están arraigadas en nuestro corazón, entonces nuestras oraciones van a ser poderosas, van a ser efectivas y respondidas siempre. Y aplicar esto en nuestra vida es muy importante. Primero, debemos comprometernos en permanecer en Cristo, cultivar una relación cercana con Él, tener una buena comunicación, una comunicación fluida con Dios. Leer ahí el manual del fabricante para conocer el carácter de Dios, porque si hacemos eso, vamos a estar equipados con la sabiduría, con el discernimiento necesario para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas y hablar con Él de acuerdo como Él quiere que hablemos. Tenemos que tener en cuenta que nuestras oraciones no siempre se responden de tal manera como nosotros esperamos, o en el tiempo que nosotros deseamos. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y puede que no siempre nosotros podamos comprender esos caminos, pero podemos confiar en su fidelidad y saber que Él siempre tiene nuestro bien en mente. Tenemos que recordar que la promesa de Juan, este texto que leemos, que está en 15:7, no se trata simplemente de obtener cosas materiales. Señor, quiere un auto y Él te va a conceder, o satisfacer por ahí nuestros deseos egoístas. En lugar de eso, se trata de pedir las cosas que necesitamos para cumplir nuestro propósito o nuestra misión en la vida, de caminar ahí en estrecha comunión con Jesús, de disfrutar mientras lo hacemos. Es una linda promesa, increíblemente poderosa. Ojo, pero también plantea algunas preguntas importantes sobre lo que significa permanecer en Él. Tenemos que aprender qué es permanecer para disfrutar de esta promesa. Aplicar este texto en nuestra vida, porque al comprometernos a permanecer en Cristo y cultivar una relación cercana con Él, entonces nosotros podemos hablar con Él con fluidez, con certeza, sabiendo de que Dios escucha nuestras oraciones y es más, responde de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito para nuestras vidas. En la intimidad de nuestra relación con Cristo encontramos una paz y un propósito que trasciende nuestras circunstancias. Y este texto nos hace acordar de que debemos estar conectados a esa planta de uva, a esa vid verdadera, a esa vida eterna, que es un regalo infinito, una invitación a compartir nuestros anhelos, esos anhelos más profundos que tenemos, esos anhelos que tenemos con Dios, ese que nos ama de una manera incondicional, porque al permanecer en Él, nuestras oraciones se transforman en susurros de esperanza, en confianza, donde cada petición se convierte en un acto de fe, donde Él, en su gran sabiduría, responde siempre de la mejor manera. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, ¡qué alegría!